Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario dentro del ciclo de seminarios para el estudio de una sociedad libre del Centro Friedman Hayek de la UCEMA. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director del Centro Friedman Hayek. Les doy la bienvenida a todos ustedes que están sumándose a una nueva edición de este ciclo de seminarios para el estudio de una sociedad libre. Y mientras se siguen conectando en esta hermosa tarde del miércoles 16 de agosto, voy a también presentar el título de nuestra presentación de esta tarde. Es Populismo macroeconómico en el siglo XXI, revisitando a Dornbusch y Edwards. Y tenemos el gusto de recibir nuevamente a uno de los fellows e investigadores del Centro Friedman Hayek, el doctor Nicolás Kachanowski. El doctor Kachanowski es PhD en Economics por la Suffolk University en el Reino Unido, máster en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, licenciado en Economía de la UCA. Actualmente ejerce tareas como académico, docente e investigador en la Universidad de Texas en El Paso. Previamente fue Associate Professor of Economics de la Metropolitan State University of Denver, Senior Fellow del American Institute for Economic Research en el Sound Money Project, autor de Monetary Equilibrium and Nominal Income Targeting, y coautor junto a Peter Lewin de Austrian Capital Theory, A Survey of the Essentials, y Capital and Finance, Theory and History. El doctor Kachanowski es un académico con una gran producción intelectual y de divulgación. Entre otras publicaciones, sus artículos han aparecido en journals como Journal of the History of Economic Thought, Review of Financial Economics, Quarterly Review of Economics and Finance, Journal of Institutional Economics, Public Choice, Journal of Economic Behavior and Organization, Southern Economic Journal y The Review of Austrian Economics, entre otros. También es presidente de la Association of Private Enterprise Education, es parte del directorio de la Mont Pelerin Society, miembro del comité académico del Instituto Acton, Argentina, y también es editor del journal Libertas, Segunda Época, parte del comité editorial de The Review of Austrian Economics y The Economist Voice. Muchos de ustedes, los que están conectándose en esta tarde, también saben que el doctor Kachanowski publica regularmente en diversos medios de comunicación en la Argentina, como La Nación, Infobae, El Cronista de Perfil, Ámbito, entre muchos otros. Sin más preámbulos entonces, Nicolás Kachanowski, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Gracias a la audiencia por sumarse y dedicarle tiempo a esta presentación. Lo primero que quiero hacer, lamentablemente, es disculparme un poco, pues, como han visto estos días, Argentina ha estado en un nuevo loquero y me ha sido imposible preparar la presentación que quería para ustedes. Pero espero igual compartirles algo interesante. Así que si me dan un segundo que comparto mis slides, les cuento de qué se trata y arrancamos. Y por supuesto, todas las preguntas que quieran hacer, haré lo mejor que pueda para responderlas. ¿Dónde estaba? Ok, hoy voy a hacer un poquito más, si me permite la expresión, academic y menos policy analysis. Este tema de hoy, populismo macroeconómico en el siglo XXI, surgió, estaba visitando el Free Market Institute en Texas Tech University, dando un seminario para alumnos de posgrado, y uno de los temas que me pidieron que hable es populismo, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Populismo de izquierda que tan bien conocemos en Argentina, somos expertos. Y una de las referencias clásicas en esta literatura es un paper de Dornbusch y Edwards, que ellos lo llaman Macroeconomic Populism. Y en ese paper hacen dos cosas que resalté en aquel momento. Uno es dividir el ciclo de populismo en 4 etapas, para tratar de categorizar cómo se distingue el típico ciclo populista en Latinoamérica. Y dos, estudian 2 países, y listo, nada más. Entonces, una de las cuestiones que menciono es, bueno, el populismo que vemos en el siglo XXI, ¿no? Kirchner, Evo Morales, Correa, etcétera,
¿Cómo se comparan con la expresión quizá mal usada, el viejo populismo que estaban mirando Dornbusch y Edwards? Y una de las diferencias es que los populismos actuales duran más. Cuando Dornbusch y Edwards usan sus ejemplos de Chile y Perú, son 2-3 años. Y acá tenemos quizás más de una década de populismo. Entonces, esa pregunta quedó en el seminario y uno de los alumnos me dijo, bueno, ¿por qué no me ayudas a escribir un paper sobre esto? Y así nació este proyecto. Y la idea es tratar de encontrar, y esto es algo que trato de enfatizar a mis alumnos, cuando alguien busca ofrecer una explicación económica, la explicación tiene que estar basada en comportamiento racional y un análisis de demanda y oferta. Si entramos en explicaciones de esta persona es buena, ese es malo, etcétera, no son explicaciones, son más descripciones. El punto es por qué se da ese comportamiento. Entonces lo que queremos hacer es dar un distinto horizonte de cuánto dura un populismo, si eso puede explicar o cómo eso explica un comportamiento distinto. Entonces, ese es el contexto del tema que nos trae hoy. Y les voy a dejar al final de la charla el link al paper que estamos trabajando, si lo quieren leer, pero déjenme explicarle en rasgos generales qué estamos haciendo, dónde estamos parados. Y quiero agregar que el tercer autor de este paper es un alumno de grado del SEMA, el cual nos ha ayudado mucho en este trabajo y esperamos que eventualmente el paper sea publicado en algún journal. Ok. Entonces, como les decía, Dornbusch y Edwards tienen un paper en 1990, este paper tan relevante, luego editan un libro en 1992, donde miran distintos casos en Latinoamérica. Y fíjense, ellos miran Salvador Allende en Chile, Alan García en Perú, son 4 o 5 años de gobierno, y cuando miran el ciclo populista para ellos es básicamente 2 años, un poquito más, 2, 3 años, es muy rápido. Y una de las cosas que encuentran es que en ese corto periodo, las fluctuaciones en la economía que provocan estos populismos son muy marcados. Son ciclos fuertes, cortos y fuertes, ¿no? La economía cae muy fuerte, etc. Si comparamos ese escenario corto de fuertes ciclos con los populismos del siglo XXI, especialmente los 5 que mencioné, ¿no? Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, vemos que los populismos son más largos y los ciclos son más atenuados. Si miramos Bolivia, no tienen alta inflación, como vemos en Venezuela o Argentina. Ecuador obviamente no tiene alta inflación porque está dolarizado, no es un problema que pueden tener salvo que salgan de la dolarización. Nicaragua tampoco tiene alta inflación. Y si miran los populismos viejos, la inflación es un mecanismo típico de cómo se financian. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se ven estos ciclos más atenuados, por más que uno vea estos líderes populistas fuertes. Entonces, ¿qué es este populismo macroeconómico? Si vamos a Dornbusch y Edwards, que es parte de la motivación de nuestro paper, es una política económica que enfatiza, estoy traduciendo el texto, on the fly, básicamente dice, mira, al populista le importa maximizar el consumo, el gasto en el corto plazo y la sustentabilidad a largo plazo no importa. Y quizás un motivo por el cual no les importa es porque en aquel momento los populismos que Edwards y Dornbusch están viendo tienen una baja expectativa de supervivencia. No puedo ser reelegido presidente o me van a sacar con un golpe. Entonces yo ya sé que no voy a durar. Entonces tengo que maximizar en mi rent extraction lo más posible. Los populismos actuales tienen otro horizonte, saben que pueden durar. Entonces no tienen necesidad de, si me permiten la expresión, llevarse todo puesto en un par de años. ¿Cuáles son las 4 etapas que Dornbusch y Edwards identifican? La primera etapa es cuando el gobierno populista asume en una situación de crisis donde hay desempleo, hay recursos que no se están utilizando, hay potencial de crecer sin presión inflacionaria. ¿Sí? Piensen en la típica política keynesiana que empujo la demanda agregada, pero como tengo tanta capacidad ociosa, lo que vemos es un crecimiento de la producción, por más ineficiente que sea, pero no vemos en la etapa 1 presiones inflacionarias. Si continúo con esta política, eventualmente
empiezo a tener mis primeros cuellos de botella, los primeros desequilibrios me empiezan a apretar, veo que las reservas del Banco Central empiezan a caer. Esta ya es la etapa 2, empiezan a prender algunas luces en el tablero. Cuando llegas a la etapa 3, se te va la economía está fuera de control. Tenés inflación alta, tenés que poner control de precios, tenés que poner cepo. Ya estás en lo que es Argentina hoy, en lo que era terminando el gobierno de Cristina, ya estás en otro panorama. Es tan mala la situación que el populista o pierde las elecciones o lo echan, pero su gobierno termina. Y eso da inicio a la etapa 4. En la etapa 4 empieza cuando se va el populista. Y acá viene el gobierno que tiene que limpiar la situación, poner orden, hacerse cargo de los costos de poner orden, lo cual puede llevar a que pierda apoyo político y eventualmente en una próxima elección gane de nuevo un nuevo populista y tengamos un nuevo ciclo populista de 4 etapas, etc. Entonces, Dornbusch y Edwards hacen esas 4 etapas para tratar de categorizar qué le pasa a una economía bajo un gobierno típicamente populista. Una de las cosas que hacemos en este paper, y no les quiero mostrar cada uno de los casos porque sería muy largo, pero miramos los 5 países, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc., y tratamos de identificar para cada uno de estos países cuáles son las 4 etapas. Ahora les voy a mostrar el resumen, pero son más largas, lo cual sugiere que el ciclo, en lugar de ser corto y fuerte, es más moderado, pero más largo. Lo cual genera la sensación que el costo del populismo, al estar más distribuido a lo largo del tiempo, no es tan alto, por más que el costo sea el mismo, pero sean mayores cuotas, ¿no? Es más cuotas, digamos. Y una de las cosas que van a ver es que en algunos casos populistas de muy largos, varios años, logran mantenerse en una etapa 2. No terminan de romper la economía y llegar a una etapa 3. Y esa es una de las cuestiones a explicar. Si hacen políticas tan malas, ¿por qué no se les rompe el mercado? Entonces, déjenme primero mostrarle el resumen de los 5 países y luego paso a comentar un poco cómo categorizamos a estos populistas. En el caso de Argentina, el ciclo populista que miramos es el de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Sí? Por ejemplo, la etapa 1 dura 3 años y 8 meses. Obviamente alguien lo podría categorizar de otra manera. Esta es la que nosotros hacemos y lo argumentamos y lo explicamos en el paper. Y le damos un fin a este ciclo cuando la inflación comienza a subir en el 2007. ¿Sí? Recordarán que coincide con la intervención al INDEC también. Una segunda etapa dura casi 5 años. Y decimos, bueno, la segunda etapa termina cuando se imponen controles de capitales, ya los desbalances son muy fuertes. Y la tercera etapa de 4 años y 3 meses termina cuando pierden las elecciones y asume Macri. En el caso de Argentina tenemos un fin de la etapa 4, que es cuando pierde Macri y asume Alberto Fernández. Pero si hacen la sumatoria de las etapas 1, 2 y 3, les va a dar, creo que más de 12 años. Sí, es un ciclo muy largo de populismo. Eso no quiere decir que sea barato, pero estamos hablando de 12 años, ¿sí? Donde no conocemos otro tipo de gobierno y otra manera de hacer política que no sea la populista. Si miramos Bolivia, es interesante, por la etapa 1 dura mucho, le damos casi 8 años. En el caso de Bolivia, es interesante porque lo que a nosotros nos resulta más natural identificar como un cambio de etapa es un cambio en las condiciones internacionales del mercado. Y lo que le da fin a la etapa 2 es la salida de Evo Morales por los problemas de fraude electoral. O sea, Evo Morales tenía un horizonte temporal de gobierno tan largo que tenía un incentivo a tener la economía bajo cierto orden para él poder mantenerse en el poder. Y lo que le dio fin fue una quiebre institucional, el problema del fraude electoral más que un quiebre de la economía. Ecuador es interesante también,
Identificamos 4 etapas, pues Rafael Correa eventualmente deja el gobierno, en ese sentido es parecido a Argentina. Nuestro benchmark para dar un fin a la etapa 1 es cuando la compensación a los salarios comienza a estancarse y las políticas de Correa no habrán generado inflación, pero sí fueron nocivas, y la economía eventualmente se estanca. Vemos un final de la etapa 2 cuando los aprietes que Correa está enfrentando lo llevan a tratar de lanzar lo que hoy sería el primer caso de Central Bank Digital Currency, no lo llamaba dinero electrónico. El proyecto consistía en el Banco Central emite un dólar electrónico, una moneda electrónica que es convertible 1 a 1 contra el dólar. Obviamente solo puedes operar el dinero electrónico a través de empresas del Estado. Y la motivación de Correa es que si la gente empieza a usar el dinero electrónico en lugar del dólar, puede manotear los dólares del Banco Central y que la gente siga usando el dinero electrónico. Y ese préstamo que le dice al Banco Central, dame los dólares, a cambio te doy, dámelos a tasa cero, por ejemplo. O sea, una manera de acceder de manera barata a fondos, lo cual requiere que la gente use el dinero electrónico en lugar de los dólares. Eso no pasó. El dinero electrónico fue un total fracaso y cuando Lenín Moreno asume, una de sus primeras medidas es eliminar el dinero electrónico. Y lo que le da final a la etapa 3 es la salida de Correa del gobierno. Y ahí tenemos una etapa 4 donde está primero Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso. Entre paréntesis, agrego, el caso de Lenín Moreno es muy interesante, porque él viene del mismo partido político de Rafael Correa. Pero en cuanto asume, gira 180 grados. Y un motivo, quizás, de ese giro es que él necesita financiación. En Ecuador tiene una situación parecida a la de Cambiemos. Es una coalición de partidos políticos. Y las coaliciones, a la diferencia de un partido, no es una organización vertical, son coaliciones paralelas que hay que mantener juntas. Y lo que los mantiene juntas son fondos. Pero si Lenín Moreno no tiene fondos para mantener las coaliciones en lugar, se le empiezan a romper. Si Lenín Moreno en Ecuador no puede ir al Banco Central de Ecuador y decirle, imprimime sucres, dame los sucres, así mantengo la coalición junta. Tiene que recurrir a otro tipo de fondos. Subir impuestos puede ser políticamente inviable o costoso, tiene que recurrir a deuda externa, tiene que ser creíble, viniendo del partido de Correa, tiene que dar una señal muy fuerte de que su giro de 180 grados es real, no es ficticio. Y ahí sus visitas a Estados Unidos, todas sus expresiones de que lo quieren encarcelar a Rafael Correa, etcétera, está tratando de mandar un mensaje creíble, es decir, romper relaciones con su partido para demostrar que su conversión es real, no es ficticia. Luego tenemos Nicaragua, un país por muchos años de un régimen identificado como populista bajo Daniel Ortega. Quizás lo que marque un fin de una etapa 1 cómoda es cuando Daniel Ortega empieza a perder acceso al crédito internacional. Un final de la etapa 2 es cuando tiene su crisis del seguro social, de las pensiones. No sé si recordarán las manifestaciones y las represiones que hubo sobre esas manifestaciones, fueron noticias alrededor del mundo. Y la etapa 3, donde ella tiene una situación sin inflación, pero más complicada, la sigue manejando. De nuevo, no tiene una economía que se le rompe al punto tal que o pierde elecciones o alguien lo echa. Y el último caso es Venezuela, que todos estamos familiarizados, es el más largo, porque arranca en 1999, con Hugo Chávez. Su primer crisis es a los 2 años, y que le damos una etapa 1 relativamente corta. Luego tiene 5 años de voy manejando los desequilibrios como puedo, pero a partir del 2008 ahí es donde se le empieza a salir de control la situación, y ahí sigan, ¿no? Hoy con Nicolás Maduro. En el caso de Venezuela, es una democracia débil.
él tiene algo, ¿no? Tiene a las Fuerzas Armadas que lo soportan y quizás lo obligan a mantenerse en el poder para seguir extrayendo rentas. Y de ahí su capacidad de mantenerse tan largo plazo en el gobierno. Ok, entonces, si tienen curiosidad y leen este corto paper, ahí explicamos más qué pasa en cada país, les contamos las medidas que hacen, por qué identificamos los quiebres de etapas donde lo hacemos, y quizás es interesante leer una corta historia de qué ha pasado en cada uno de estos países y notar, más allá de las distintas medidas, los patrones comunes que se perciben. Ok, entonces, ¿cómo para tratar de ayudarnos a identificar y categorizar estos gobiernos, nos vamos a un modelito conceptual de Mancur-Olson, que quizás lo hayan oído nombrar, que es el de los bandidos errantes y bandidos estacionarios. Y es un pequeño cuento, pero muy ilustrativo. El bandido errante es eso, un grupo de bandidos que va de pueblo en pueblo expropiando la mayor cantidad de riqueza que puede. Entonces llega al pueblo 1, expropia toda la riqueza que puede, cuando no hay nada más que expropiar, pasa al pueblo 2, expropia todo lo que puede y así va errante, ¿no? Deambulando de pueblo en pueblo. En este escenario, los bandidos tienen que moverse, dado que una vez que eliminan, o sea, extraen todos los recursos de un pueblo, ya no tienen más que extraer, se tienen que ir al que sigue. Y por otro lado, las poblaciones, los pueblos en este mundo de bandidos errantes no tienen incentivos a generar grandes producciones, porque saben que en cualquier momento se llevan todo puesto. Y cuanto más riqueza crea, más atraigo al bandido errante que me quiere expropiar a mí y no al otro pueblo. Entonces, los incentivos son a tener poblaciones con una baja capacidad productiva, porque es muy costoso, es muy alto el costo de oportunidad de generar mucha riqueza. El bandido estacionario es el que tiene otra mentalidad y dice, en lugar de tener este costo de tener que expropiar todo, que tiene su costo, en un pueblo y después tener que ir al siguiente, etcétera, etcétera, voy a tener otro modelo de negocio, donde me voy a quedar en un pueblo y en lugar de expropiar todo, voy a maximizar a largo plazo su capacidad de creación de riqueza y le voy a extraer una parte en lugar de todo. Y eso es mejor para mí, tengo mayor riqueza en ese approach, que si intento siempre estar expropiando todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este pueblo genere más riqueza? Lo tengo que proteger de otros bandidos errantes, lo tengo que proteger de ataques externos. Entonces, proveo fuerzas armadas y el ejército que protege de amenazas exteriores. Cuando empiezan a generar riqueza domésticamente, los tengo que proteger que entre ellos no se roben. Entonces les empiezo a proveer servicios de protección doméstica, policía, cortes, jueces, etc. Y si quiero que no me echen, no me voy a presentar como un bandido, me voy a presentar como un demócrata que le cobra impuestos. Entonces, lo que Mancur-Olson está haciendo es, con estos dos bandidos, generar un marco conceptual para hacer una aplicación histórica de largo plazo de cómo y por qué surgen los gobiernos y cómo evolucionan. Hoy no nos gobiernan bandidos, que serían dictadores más buenos o más malos, nos gobiernan partidos políticos. Y si ustedes miran el comportamiento de ciertos populistas recientes, de jure, en las formalidades, son bandidos estacionarios. Ganan a través de elecciones, llegan al poder, pero una vez que llegan al poder, parecen bandidos errantes, se llevan todo puesto. Entonces, el populista desafía un poco esta categoría de los dos bandidos. Y a nosotros nos resulta útil para, en lugar de hablar de bandidos estacionarios o errantes, hablar de populistas estacionarios o errantes. El populista estacionario es aquel, quizás como Morales o Ortega, que es capaz de mantener la economía sin que se desborde del todo, y el populista errante es el que tiene menos control, tiene la economía más desordenada. Y ese comportamiento depende del horizonte temporal que el populista perciba, espere tener. Cuanto más largo mi horizonte temporal, es más probable que me comporte como un populista estacionario, y cuanto más corto mi horizonte temporal,
me van a echar o no puedo ser reelecto, es más probable que me comporte como un populista errante. Trate de maximizar la extracción de rentas. Pues, si lo hago en un simple diagrama, hoy tenemos a los dos tipos de populistas o bandidos en los extremos. Lo que nosotros encontramos es que Bolivia y Nicaragua, ¿sí?, los dos países que vimos tienen esas etapas largas y donde no pensamos que, más allá de los problemas que tienen, tengan una inflación fuera de control, etcétera, son los populistas más estacionarios. Argentina, Ecuador y Venezuela caen más en el lugar del Robin Bandit. En el caso de Argentina, recordemos, no hubo posibilidad de eliminar la Constitución Nacional y se sabía que, salvo que aparezca un gran delfín, luego del segundo mandato, Cristina Kirchner está fuera. En el caso de Ecuador, Rafael Correa se pudo mantener 10 años, pero no pudo extender más allá de ese último mandato a otra reelección, o sea que estaba fuera. Venezuela es un caso interesante, y ahora no recuerdo puntualmente cuándo sucede, pero cuando Hugo Chávez asume el poder en 1999, al momento de asumir, la expectativa de cuánto iba a durar su populismo era más de corto plazo. Eventualmente, él pudo cambiar las instituciones y eso le cambia el horizonte. De ahí que Venezuela sea un híbrido, donde vemos un populista de muy largo plazo, pero con una economía totalmente descontrolada. Entonces, si miramos las etapas 1 y 2, que son las etapas que idealmente el populista no quiere pasar a la 3, ¿y cuánto duran 1 más 2? ¿No? Está todo más o menos bien por la capacidad ociosa, o parece que está bien, más hay desequilibrios, pero no estamos fuera de control, la etapa 2. Fíjense cómo ranquean. Ecuador es el más corto, Venezuela es el segundo más corto, de nuevo eso se explica por ese shock institucional, perdón que ahora no recuerdo exactamente cuándo fue. Argentina más o menos en el medio, y Nicaragua y Bolivia los de mayor largo plazo. En el paper tienen algunos gráficos y van a ver que esas oscilaciones son más pequeñas, son más moderadas en Nicaragua y Bolivia que en Venezuela, Argentina, los otros extremos. Entonces, déjenme explicar un poco ese cambio de horizonte temporal. De los 5 países, el único que no tuvo una reforma constitucional que incluye más poderes para el Ejecutivo y un horizonte temporal más largo, es decir, permitir reelecciones, el único que no pudo hacer eso fue Argentina. En los otros 4 países hubo reformas que el populista llega al gobierno democráticamente y por más que tenga un term limit, a los pocos años fue capaz de moverlo. En casos anteriores, quizás no había mucho incentivo en el populista a intentar moverlo, porque su expectativa es, me van a sacar con un golpe. Va a pasar. Ese escenario de golpes a lo largo de Latinoamérica ya no es el escenario hoy. Entonces, el populista hoy tiene un mayor incentivo a decir, bueno, llego democráticamente y corro mi term limit. Y la reacción racional a un term limit más largo es, si quiero maximizar mi extracción de renta, no lo tengo que romper en los primeros 2 o 3 años. Entonces, para resumir, lo que quiero compartir hoy es, en Latinoamérica vemos en el siglo XXI una nueva ola de populistas, ¿no? La ola rosa, la pink tide. Vemos que estos populistas duran más que populismos de décadas atrás, por más que siempre haya excepciones. Vemos que el comportamiento es destructivo, pero menos destructivo. Y dentro del siglo XXI vemos el mismo patrón. Hay populismos que duran más y menos, y son más y menos destructivos. Una manera de explicar esta diferencia en comportamiento es la capacidad que tuvieron de correr cuando los van a echar, su term limit. Hay, por supuesto, otras explicaciones. El ciclo de commodities los ayuda. No a todos, depende de cuándo asumen y no, pero está el ciclo de commodities. Hay menos presencia de Estados Unidos a través de inteligencia, presencia militar, etc. No quiero decir que sea la única variable, pero sí es, creo, una variable que ayuda a entender
por qué los populistas se pueden comportar de distinta manera. Y más allá de lo bueno o malo que pensamos que el populismo en Argentina es, no vemos, no quizás que medidas tan extremas como hemos visto en Ecuador, Nicaragua o Venezuela, donde directamente eliminan elecciones o directamente van y encierran a un opositor político. Si en la Argentina no se ha llegado a esos límites, que vale la pena a veces recordar. Bueno, lo último que les quiero dejar, antes de pasar a cualquier pregunta y tema que queramos hablar, son dos links. Si escanean esos QR codes, el primero lo llevo a mi página web, en caso de quieran ver algún otro trabajo, contactarme, etc. El segundo link lo lleva al borrador más reciente que tenemos de este escrito, en caso que lo quieran leer y ver un poco más. Y por supuesto, cualquier comentario o sugerencia siempre va a ser bienvenido. Y con esto termino mis slides. De nuevo, perdón que la crisis argentina me dejó offside, pero espero haber dicho algo interesante y que podamos hablar sobre este tema y lo que quieran. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta presentación. Como decías recién, nos viene muy bien para seguir reflexionando sobre los casos abordados y bueno, estos días con mayor, si se quiere, convulsión o movimiento político en Argentina también obviamente nos interpela más directamente. Ahí, reforzando un poco lo que ofrecías con los códigos QR, también voy a dejar el link al paper que hicieron ahí colaborativamente, específicamente sobre si la dolarización podía llegar a limitar un poco el populismo de Correa, para que también lo tengan y sigan profundizando en lo que dijiste. Tenemos ya una primera pregunta de Federico Weiss. Muchas gracias, Federico. Federico asiste a gran cantidad de webinars que hacemos aquí en la OSEM, así que un gusto recibirte nuevamente esta tarde, Federico. Federico te dice: Nicolás, muy interesante y necesario el trabajo en estos tiempos electorales, felicitaciones. Respecto a México, si Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, gana el año próximo, la economía de México, ¿en qué fase o estadio del modelo populista se encontraría? Y también te consulta si desde Estados Unidos hay preocupación por la evolución de México en este aspecto. Bueno, gracias, Federico, por pregunta, pero lamentablemente sé poco de México para responder, especialmente de sus candidatos. Otro tema que hoy no he presentado porque aún está en desarrollo es un índice de populismo para ver si es lo mismo el populismo de Evo Morales que de Kirchner, es lo mismo el populismo de Daniel Ortega que el de México. En lugar de decir populismo sí o no, tratar de tener una medición de populismo, así como hay índices de libertad económica, un índice de populismo. Y los primeros resultados que estoy viendo arrojan algunas cosas interesantes, porque no hay que... El tema del populismo es muy difícil al momento de definir, porque hay una cuestión de cuáles son las políticas típicas de un populista, pero a su vez, cuál es la motivación de llevar adelante esa política. Entonces, vos podés tener un gobierno populista y un gobierno no populista que llevan adelante la misma política económica, pero la motivación es distinta. Entonces, no siempre es fácil separar esas dos cosas. Y lo que estamos viendo en México es que pueden tener medidas económicas típicas de un populista, pero sus gobiernos no son típicas, no son tan populistas en su retórica, etcétera, como lo son los populistas que pensamos en Venezuela, Bolivia, etcétera. Entonces, lo que vemos en México son quizás partidos que han sido capaces de capturar al Estado sin necesariamente ser populistas acérrimos. Pero ya sé que no es una respuesta directa a tu pregunta, pero es una sutileza importante a tener en cuenta, no confundir la política con el por qué se hace una política. En cuanto a preocupación de Estados Unidos, imagino que México es una preocupación diplomática para Estados Unidos siempre, no solo por una cuestión de interacción económica, sino por los típicos problemas que acá en Estados Unidos son sensibles en la opinión pública, de problemas de frontera y de inmigración. Así que eso siempre es, imagino México siempre es un tema. Bien, muchas gracias, Nicolás.
recuperando también cosas que comentabas en tu presentación, mientras le agradecemos nuevamente a Federico por la pregunta y los invitamos a todos ustedes a seguir haciendo las preguntas en la sección aquí de preguntas y respuestas del Zoom. Y también les recordamos, si quieren volver a ver esta presentación, va a estar en el canal de YouTube de la OCEMA. Me gustaría preguntarte, más que nada no preguntarte, sino invitarte a comentar un poco más la ubicación de Venezuela, ¿no? En este tipo de populismo errante u oportunista, y no en uno de largo plazo, que es por ahí uno lo que tiende a englobarlo en una observación inicial, viendo la continuidad de las gestiones Chávez-Maduro, ¿no? Sí, fue el país que quizás más nos costó tratar de explicar de manera clara ese dilema. Eh, Creo que hay dos cuestiones. Una vez que llegas al poder, dado el marco institucional que tenés, ¿cuál es la posibilidad de que te saquen del poder electoralmente o por golpe, si te vas de mambo? ¿Y cuál es tu horizonte temporal? Y acá creo que se alinean dos cosas. Uno es en Venezuela, dada la protección de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de que me saquen por elecciones, porque ahora las puedo manipular, o por golpes son bajas, lo cual me permite a largo plazo extraer un poco más. Y el otro factor es un shift tardío, descoordinado del comportamiento. Cuando asumo mi expectativa de corto plazo, entonces me acelero y me fui de mambo, pero ahora mi horizonte es de largo plazo y ya estoy fuera de mambo. Es la manera más fácil de explicarlo como nosotros vimos el caso de Venezuela. Si hay una explicación más racional, me gustaría conocerla para incorporarla. Por eso es lo que nosotros encontramos para tratar de explicar el caso de Ecuador sin caer en explicaciones de, bueno, son diferentes, ¿no? De nuevo, caer en alguna explicación racional de qué está pasando. No, me parece fascinante a mí, particularmente como politólogo, al tratar de encontrar un análisis que sea lo más, nuevamente, este adjetivo racional, objetivo, imparcial, basado en indicadores, datos y demás. Y justamente haciendo de esta mi segunda pregunta, énfasis en este adjetivo de la racionalidad. Eh, ¿Se puede presuponer una racionalidad previa, digamos, cuando estos líderes populistas, ya sean que son los errantes o los de largo plazo, o sería más una racionalidad reactiva, paso a paso, o sea, una racionalidad, si se quiere, short-termista, en función de la evolución de todas estas variables que estabas comentando, ¿no? Posibilidad de golpes de estados, recurso a commodities, etc. Es una muy buena pregunta. Yo no sé cuánto populista medio tiene un plan a largo plazo antes de que asuma, cuánto dice, uy, mira la oportunidad que tengo, cómo lo ejecuto, cuánto es azar. Claramente cuando digo racionalidad me refiero en términos económicos de que hay que entender los incentivos del comportamiento. Obviamente son personas muy particulares, no cualquiera se comporta como se comporta un populista como estos que conocemos, lo cual no quiere decir que no tengan sus incentivos, ahí el término racional. Pero la verdad no sabría decirte, pues obviamente no lo publican, cuánto prediseñan sus planes. Pero si vos te pones a pensar sobre prácticamente todo lo que hacen, se puede percibir una motivación política, económica, etcétera, detrás de esos comportamientos. Ya sea para identificar quiénes son aliados y opositores en serio, porque no me van a decir frente a frente yo soy tu opositor porque me tienen miedo. Entonces, muchos de los comportamientos políticos que hacen, el marketing, el por qué dicen que lo hacen, no coincide con quizás la motivación que uno empieza a encontrar de qué le provee a él cierto comportamiento. Un ejemplo, ¿por qué un líder, me estoy acordando ahora ¿se acuerdan de la 125? Que lo sacaban Alberto y Aníbal Fernández en la televisión a tener que decir cosas que obviamente eran falsas. Aníbal Fernández diciendo que en Argentina hay menos pobres que en Alemania. ¿Quién le cree? Nadie le cree, ni él se lo cree. ¿Cuál es la motivación de Kirchner decirle a uno de sus ministros clave, tenés que ir
y en público decir algo que es obviamente una mentira. La motivación es: quemaste las naves, no podés saltar a otro partido político porque sos paria y no te queda otra que alinearte conmigo. Y es tu manera de demostrarme que vas a ser fiel a este proyecto, ya sea porque querés o porque no te queda otra. Entonces, obviamente no se creen que en Alemania hay menos pobres que en Argentina. Es un incentivo para el mundo político de ellos identificar si están dispuestos a hacerlo o no y demostrarme, pagar un costo de que sos parte del team. ¿Por qué alguien como Trump, cuando asume la presidencia, empieza a nombrar familiares en lugares claves del gobierno? Obviamente tiene un costo político, pero él sabe que en esas personas puede confiar, porque él no solo no puede confiar en los demócratas que lo quieren fuera, no puede confiar en los republicanos que le van a hacer un backstabbing. Entonces, si no puedo identificar quién es mi aliado en serio o no, ubico a alguien que yo ya sé antemano que es mi aliado, mis familiares. Entonces, es quizás un ejemplo de explicar estos comportamientos que, mirá qué loco, está nombrando a su familia. No, hay una motivación racional detrás de eso. ¿Cómo va a decir que hay menos pobres en Alemania que Argentina? ¿Está loco? No, hay una motivación política racional detrás de algo que es obviamente falso. Totalmente. Excelente. Y hablando de estas motivaciones y estos incentivos, me gustaría invitarte a profundizar un poco más nuevamente en Argentina y en este tema de las commodities. Argentina, bueno, ha vivido históricamente en diversos periodos, sobre todo en base al modelo exportador y demás. Una nueva fuente de ingreso basada en otra commodity es este gasoducto sobre el cual hay tanta expectativa puesta y la pregunta es: ¿en qué sentido vos evaluás si las eventuales ganancias de este gasoducto podrían llegar a incidir en la consolidación de un nuevo modelo o gestión populista en Argentina? Mira, no he visto los números para tener una idea de magnitud, pero cuando vos mirás un caso como Argentina, ¿por qué vas a invertir en Argentina? Si el mismo gobierno que te aprueba una ley para que inviertes, te expropia sin que se mueva un pelo. Tu nivel de incertidumbre es astronómico, entonces obviamente el retorno que pedís es enorme. Y una manera de tener un retorno enorme es, bueno, te doy privilegios de mercado. Lo cual a su vez genera fuertes incentivos de extracción. Si algo como el gasoducto tiene la magnitud, el potencial de tener magnitud relevante, hay un cierto incentivo de que el gobierno se preocupe porque eso funcione y eventualmente eh, no cobrar este peaje por ciertos usos de recursos. Y del otro lado, la apuesta es, bueno, esto no va a durar, pero en el corto plazo puedo tener muy altas rentas. Fíjate, Morales en Bolivia, con un largo horizonte de term limit en su gobierno, él no expropia totalmente los gasoductos, sino que hace alianzas con ciertas empresas de otros países, etcétera, y extrae rentas de las alianzas, pero no las expropia del todo. Venezuela, cuando Chávez empieza, que tiene un horizonte más corto, ¿qué hace? ¡Bum! Manotea totalmente ¿no? la empresa petrolera para extraer el 100% de esas rentas. Sí, 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 perfecto. Sí, yo pensaba cuando te escuchaba en esto, porque digo, bueno, además de la virulencia, si se quiere, o el nivel de intensidad habitual en cualquier tipo de campaña, en sistemas presidencialistas sobre todo, en parlamentarios también, además de la polarización ideológica, que por ahí se da también contemporáneamente en muchos países, digo, había otro incentivo a que esta competencia electoral este año en Argentina esté tan álgida, y es la posibilidad de tener una cierta caja adicional a la agroexportadora en base al gasoducto. Yo pensaba que por ese lado. Argentina es una eterna búsqueda de cajas. Sí. Y la única que nos quedamos es la negra, porque no terminamos de entender qué es lo que pasó en el proceso del todo. Bien. De mi parte, yo ya con estas preguntas, la verdad que resolví muchos interrogantes que tenía. No sé si querés tener espacio para algunas palabras finales. Um,
Bueno, muy difícil ahora con todo lo que está pasando. Cualquier cosa que diga va a quedar vieja. Mira, en esta región, la probabilidad de que en los próximos, y acá estoy robándole palabras a mi coautor Campo, la probabilidad de que en los próximos 20, 30 años elijamos de nuevo en Argentina un gobierno populista es 100%. Entonces, no estamos hoy en condiciones de decir, este es el final del ciclo de los populismos. Tuvimos las primarias nada más. Entonces, cuando yo escucho a los diversos candidatos que en un contexto de elecciones, con un populismo ya, con la economía fuera de control, cosas que proponen, una de las primeras cosas que me pregunto es, ¿esta propuesta está diseñada para que funcione solo en el gobierno de ellos o está diseñada para que sobreviva cualquier tipo de gobierno? ¿Es una propuesta que va a tener poca vida o es una propuesta diseñada para largo plazo? Pues el rol de las políticas de las instituciones no es maximizarle al próximo gobierno su capacidad de acción, es minimizarle al mal gobierno que vamos a volver a elegir su capacidad de daño. Y eso para mí es un horizonte de cuando escucho ideas o propuestas, van a proteger o no, porque vamos a volver a elegir un mal gobierno tarde o temprano. Bien, muchas gracias, Nico. Acá Solange Gómez, muchas gracias, Solange, por tu intervención. Dice, estoy de acuerdo, es el límite de una propuesta cortoplacista. A mí también, para ir ya cerrando, me gustaría recordar otra de tus palabras hoy, recordando esta posibilidad de interrupción, ¿no?, del ciclo electoral y democrático, como se hacía referencia, y que eso también forma parte del cálculo que hacen los líderes populistas para dedicarse a apostar todo por el todo en el corto plazo, dedicarse a ir al largo. Lo mismo, ¿no?, que hacía referencia al caso argentino y de que, bueno, más allá de todos estos problemas, estamos celebrando en general 40 años que hubo elecciones, digamos, sucesivas, limpias, traspaso limpio de poder y demás. Hubo obviamente contratiempos y hubo intentos de interrumpir esto por varios actores, pero todavía el modelo sigue estando y parece por suerte estar bastante afianzado, así que es un buen factor también a considerar en el medio de un año en el cual los ánimos están cada vez más caldeados. Es entendible, si Argentina no crece hace 10 años, y hace más de 10 años que está con inflación alta y creciente. Es un panorama, yo entiendo, frustrante y desolador, ¿no? ¿Cuál es el futuro de este contexto? Hay una, interesante, ¿no? Hay una demanda de cambio fuerte. Mi lectura, que al menos hoy Cambiemos ya no está ofreciendo ese entusiasmo de cambio. Y Milei ofrece una idea de cambio mucho más fuerte. Por más que no sepa exactamente qué quiere hacer, etcétera, pero es algo distinto y obviamente esto no funciona. Y puede salir bien, puede salir mal. Pero es un contexto difícil. Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones finales. Recuerdo entonces, el doctor Kachanowski va a estar facilitándonos esta charla grabada, va a quedar en el canal de YouTube de la UCEMA. Ha dejado también sus códigos QR, no sé si los querés volver a compartir un segundito antes Sí. de irse, para los que lo tengan ahí, los quieran tener a mano. También en el chat compartí el link a un paper previo, también en colaboración del doctor Kachanowski, sobre este tema, la dolarización como vía para limitar el populismo en Ecuador, el caso de Rafael Correa. También, obviamente, si googlean Nicolás Kachanowski, les va a aparecer su página web. Como les decía en el inicio de la presentación de hoy, el doctor Kachanowski es altamente prolífico en cantidad de papers, en coautoría, por su autoría propia, participación en eventos académicos y en actividades de difusión. Y desde el Centro Friedman Hayek, la verdad que es un gusto tenerlo como parte de nuestros fellows y productores de conocimiento. Así que muchísimas gracias nuevamente por tus palabras, por tu trabajo y por tu tiempo esta tarde, Nicolás. Un gusto haberte recibido y un gusto haberlos recibido a todos ustedes también. Gracias a ustedes y espero la próxima vez que nos veamos que sea en un contexto más calmado. Esperemos definitivamente. Saludos a todos, muy buenas tardes.